Con respecto al vínculo acompañante terapéutico-paciente, este es un tema muy importante, es un espacio a generar, es un espacio a gestar a través de la confianza y de el trabajo de poder especificar cuáles son los roles, qué hace el acompañante ahí, cuál es su función, a qué viene. En la experiencia asistencial se ha ido gestando un estilo propio en lo que hace a la modalidad del vínculo acompañante terapéutico-paciente. Y también se pueden percibir distintas modalidades de esa relación interpersonal. En general, al principio de la relación van a aparecer algunos sentimientos desencontrados, distintas características que hacen a esa relación entre humanos. Puede que se genere una transferencia masiva, abrupta, cuando el espacio del acompañamiento, la figura del acompañante es esperada y es recibida de buena manera, aunque hay que tener en cuenta que este vínculo masivo de identificación simbiótica, si bien en algún momento puede ser facilitador, hay que trabajarlo y pensarlo en el espacio terapéutico. Luego de un tiempo de relación, el reconocimiento y el mutuo ajuste de la relación acompañante-paciente va a comenzar a hacerse más accesible para ambos. Es el momento en el que el paciente entiende cuál es la función del acompañante y qué esperar de ese trabajo, y donde van a empezar a fluir y a producirse otros espacios de intercambio de ideas, de pensamiento, incluso de miedos y de ansiedades. La empatía y el sentido común del acompañante se hace muy necesario para poder despejar las distintas maniobras terapéuticas fijadas en la estrategia de abordaje con el equipo que va a establecerlas. En esta etapa, las actividades ya pueden planificarse junto con el paciente, y vale aclarar que esa planificación siempre tiene que ser junto con el paciente, con la supervisión del equipo terapéutico para plantear los objetivos, pero también haciendo partícipe al paciente de esa planificación según sus gustos, preferencias y su propio deseo. A medida que el acompañante terapéutico desarrolla su tarea, el paciente va comprendiendo los roles que cumple el acompañante y qué esperar de ese espacio. Muchas veces es importante poder hacer algunos ajustes entre la demanda, lo que el paciente pide, y lo que el rol específico del acompañamiento es importante que cumpla. No siempre lo que el paciente exige y la figura y la función del acompañante son simétricos. En muchos casos, este es un punto a trabajar. ¿Qué espera mi paciente de mí y qué es lo que en realidad yo vengo a hacer a este encuentro? Otra fase en el vínculo acompañante-paciente es la fase de consolidación del vínculo. Es difícil hacer una división de etapas de la evolución de una relación que en algún punto es afectiva y a la vez, más allá de ser afectiva, también es terapéutica. Pero aludiendo a un periodo de consolidación del vínculo, cuando ya nuestro paciente nos acepta, hemos generado un espacio de confianza, un espacio de intercambio, un espacio de contención, va a aparecer una etapa en la que puede que aparezcan planteos sobre la finalización del vínculo, dudas, temores. Bueno, esto es algo que hay que llevarlo al equipo y conversarlo y transmitirlo, porque es información pertinente para la planificación del acompañamiento. Otro elemento a tener en cuenta son los altibajos en la evolución clínica del paciente. Dentro de los periodos de mejoría suelen aparecer periodos en los que hay algún retroceso, en los que hace falta rever parte del tratamiento o incluso las actividades y las capacidades. Por último, la última etapa de este vínculo va a ser la de finalización del acompañamiento. Podemos distinguir básicamente dos modalidades de cierre del proceso del acompañamiento. La primera es aquella que desearíamos todos de antemano, una separación planificada, gradual, respetuosa del tiempo del paciente y elaboradora del duelo por la despedida. Obviamente esta es
Este es el panorama ideal, no siempre se da así. Lamentablemente trabajamos con familias muchas veces disfuncionales, con pacientes que tienen algunos inconvenientes para hacer este tipo de despedidas ideales y no se da de esta manera. Con frecuencia las separaciones suelen ser más abruptas de lo que quisiéramos, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el acompañamiento terapéutico se da entre dos seres humanos y que nuestro paciente padece, y en ese padecer el vínculo es importante y van a tener en general menor tolerancia a la pérdida que quizás otras personas o nosotros mismos, con lo cual poder planificar y poder adelantarnos a lo que va a suceder va a ser un punto muy importante para trabajar con nuestro paciente. Acá empiezan a intervenir distintas variables. Un vínculo terapéutico del estilo que se establece entre acompañantes y sus pacientes no es un vínculo que se pueda romper de un día para el otro. No es un vínculo del que podamos prescindir así porque sí, sin una planificación. Ahí tenemos que ser responsables y éticos en cuanto a la finalización del acompañamiento y también a poder sostener muchas veces ese periodo con cierta cautela y con la supervisión del resto del equipo terapéutico. Vamos a ir terminando el desarrollo de los temas de hoy. Vamos a tener otras oportunidades de hablar de las funciones, del rol y de definir el concepto acompañante terapéutico, pero me gustaría que redondeemos la idea de que la función del acompañante terapéutico no es una función estática, de que va a repensarse según el caso en particular que nos toque abordar, y que en esa planificación de cuáles van a ser las actividades y cuáles van a ser los focos donde se ponga el interés, interviene el resto del equipo terapéutico, que un acompañante no trabaja solo, que lo hace en red con un equipo que lo sostiene y que además propicia la incorporación del acompañamiento. Por otro lado, quiero que repasemos un poquito la idea de que el acompañamiento terapéutico es un recurso que para que sea efectivo hay que pensarlo, hay que analizarlo y tiene que ser un profesional el que considere el momento pertinente de la incorporación de la figura del acompañante. Por otro lado, no existe un acompañante terapéutico que se adapte a todo el universo de posibles pacientes. Es importante que tengamos en cuenta que el perfil del acompañante terapéutico va a ir variando y va a ser importante evaluar para cada estilo de paciente qué perfil de acompañante terapéutico puede ser más adecuado. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Seguramente en los próximos encuentros vamos a seguir desarrollando el tema y queda a disposición el material y los trabajos prácticos de consolidación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima oportunidad.